noches. ¿Cómo están? ¿Qué te voy a preguntar? ¿Por qué estás bien? ¿No tienes problemas tú en tu vida? ¿Tienes retos? ¿Las cosas han salido como tú quieres? Entonces, ¿por qué dices que estás bien? Yo decido cómo sentirme. Las emociones son estados de pensamientos. De repente estás feliz, de repente estás triste, de repente estás eufórico, de repente estás como en el Facebook. ¿Sí se han fijado? Fulanito se siente, ¿cómo le ponen ahí? Ilusionada. ¿No? Eso es una emoción, ¿sí o no? Aún lo que conocemos como amor, el ser humano, yo creo que tiene más que ver con nuestras emociones. Me emociono con alguien y siento que lo amo. Y cuando pasa la emoción, ¿qué? Cuando pasa la emoción, ¿qué? Lo sigues amando. No. El amar es una decisión. ¿El amar es qué? Una decisión. Yo decido amar. Me puedo emocionar de cualquier cosa, bueno, de cualquier forma. Me puedo entristecer de alguna forma con alguna persona. Pero eso es solamente una emoción pasajera, ¿sí o no? Cuando reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones pasajeras, a veces quedan consecuencias. Como por ejemplo, una persona que es guiada por una emoción de odio, de coraje explosivo, puede llegar a cometer hasta un crimen, ¿sí o no? Y su mente en ese momento siente que es lo correcto. Y cuando pasa la emoción, ¿qué es lo que dicen? Chin, ¿qué hice? ¿Verdad? Y la consecuencia, ¿qué? La emoción se fue, pero la consecuencia se quedó en ese caso, en ese ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos a contentarnos. ¿Aprendemos a qué? Esto es bien importante. Se los he dicho como 3 o 4 veces, pero es bien importante. Porque a veces nosotros le echamos la culpa a Dios de cómo yo me siento. Y hacemos como responsable a Dios de mi propia emoción humana. ¿Me están siguiendo o no? Entonces yo ya estoy en Cristo, entonces yo debo de estar todo el tiempo feliz. Te voy a decir una cosa, es una lucha. ¿Qué es? Es una lucha todos los días, porque tú cargas con un ADN de gente que ni conociste. Y en tu ADN seguramente habrá algún asesino. ¿Qué hubo? Y tú ni sabes. Y de repente en ti detectas pensamientos o conductas raras. Dices, ay, yo me enojo mucho, como que. O en la familia ves que hay mucho coraje, que la gente es muy corajuda, muy explosiva. Es una genética natural, que tienes tendencias a hacer o a hacer cierto tipo de cosas. ¿Me están siguiendo o no? Ok, el ADN nos impulsa, nos condiciona a caminar de cierta forma. Hoy veía a un señor como de unos 60 años en la plaza caminando aquí en Tepic, y otra persona como que era su hijo, como de unos 45, 40. Y vi al chavalo que caminaba medio curioso, al de 40, y me iba tapando cómo caminaba el señor que iba adelante. Entonces me moví así. No soy chismoso, nomás por comprobar lo que creo. Veo al señor caminar y ¿qué crees? Igualito. ¿Por qué pasa eso?
¿Me explico? Ahora, ¿quiere decir entonces que tu genética te obliga a ser de cierta forma? Te condiciona, te impulsa. Pero te digo una cosa, si esa persona decide caminar diferente, ¿lo logra o no lo logra? Por un tiempo. En lo que se le olvida que está practicando un nuevo paso, y cuando menos piense, ¿qué crees? Va a volver a lo original, a lo que trae. Así somos nosotros los seres humanos en nuestra corrupción humana, adámica. Tenemos tendencias a ser de cierta forma. No sé si me estoy explicando. O sea, si tú detectas que eres medio rencorosillo o que tiendes a enojarte con alguien o con quien sea, y luego después de que te enojas, repiensas mucho las cosas. Repiensas las cosas. Le dije, pero ¿por qué le dije? Pero yo le dije esto, pero me dijo esto otro. Y ahí vas pensando y pensando. Y de repente te das cuenta que alguien más en tu familia es igual. O tu mamá, o tu papá, o alguien es igual. Entonces tú te das cuenta de eso. Te das cuenta que fácilmente te ofendes. Y te das cuenta que está en tu familia eso. ¿Ya vas a ser para siempre así? Pregunta seria, ¿vas a ser para siempre ya así? ¿Tú vas a luchar legítimamente, sí o no? A controlar esa forma que está en ti, porque a ti te conviene, sí o no. Si tiendes al coraje, ¿vas a luchar contra qué? Vas a resistirlo hasta donde se pueda. Pero te digo una cosa, al final te vas a enojar otra vez. ¿Me explico o no? Puedes estar luchando y luchando y luchando y luchando. Y es legítimo luchar. Dice, el que no luchare legítimamente no será coronado. No dice que se vaya al infierno, dice que no será coronado. Pero lo que está hablando aquí es que, ¿se acuerdan que les dije hace 8 días que Dios tomó un cuerpo humano? Cuerpo, dice, semejante a pecado, cuerpo humano con una tendencia adámica. Jesús lo tomó por medio del vientre de ¿quién? Y caminó sobre la tierra, ¿sí o no? ¿Por qué será que Jesús, aún siendo Dios mismo, tenía que orar todos los días? Él oraba todos los días. ¿Cuáles eran las oraciones de Jesús? ¿Se han fijado? ¿Han leído alguna vez una oración de Jesús? Están hermosas. La más famosa es la de, está una en Juan muy bonita, al final del Evangelio de Cristo según San Juan. Pero hay otra que tú y yo conocemos, más que no te acuerdas, que dice: Padre, de ser posible, que no beba yo de esta copa. ¿Dónde hizo esa oración? En el monte del Getsemaní. ¿Por qué estaba orando esa oración en ese monte? Porque ya venían por él, ya venía su muerte, ya le iban a torturar. Él sabía, y en su mente hubo que, como humano, sintió una gran tormenta. Dice: mi alma está afligida hasta la muerte. Para los que piensan que Jesús en cuerpo humano, para los que piensan que Jesús, él no tenía problema. Los que piensan que Jesús no tenía problema, él como era Dios, no sentía ni los golpes. No, él pasó todo lo que tú has pasado. Él tenía pensamientos también, emociones que le decían: ay, o sea, ¿por qué crees que él tuvo que clamar a aquel que podía librarlo de los dolores de la muerte? Él sabía que como ser humano iba a ser tomado por la muerte. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Y a quién clamaba? ¿Por qué al Padre? Es que son dos diferentes. Yo creo que es el mismo, pero él, esa divinidad de Dios metida en un cuerpo humano, a causa de la carne, de su mente, de su pensamiento, como nosotros, que de repente pensamos cosas y sabemos y no nos gusta lo que estamos viviendo, clamamos a Dios, ¿sí o no?
Jesús les dijo, perdón, le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Enséñanos a qué? Ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Me explico? Fíjate la enseñanza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Fíjense, esta mente humana es un reino. La mente humana tiene su propio reino. Cómo piensa, cómo cree que deben de ser las cosas. Según tu mente adámica, tu mente dice: yo no debería de sufrir, me deberían de valorar todos. El simple pensamiento que te dice: tú no deberías de sufrir, ¿sabes qué te causa? Sufrimiento. ¿Me están siguiendo? ¿Te causa qué? Ok, entonces quiere decir que el cuerpo de pecado, el mismo que Jesús representó en la cruz, fue que fue destruido. ¿Sí o no? Dice la escritura en Romanos, a ver, David, me ayudas a buscarla. Dice que para que gracias, mija, gracias, para que el cuerpo de pecado fuese destruido. Se los puse hace 8 días. ¿Se acuerdan o no? Me lo buscan. Para que el cuerpo de pecado fuese destruido. Esto es bien importante, bien importante. Ahorita te voy a decir por qué. Fíjate lo que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿a qué viejo hombre? Adán, su corrupción. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? A ver, léelo tú y analízalo, por favor. 1, 2, 3. Te voy a decir una cosa. Cuando tú te sientes mal a causa de que te equivocaste en algo, que tú dices: esto no estuvo bien, ay, la regué. ¿Cómo te sientes? Volví a hacer tal cosa, ay. Esa reconconia dentro de ti, que da vueltas dentro de ti y está hablándote mucho en la cabeza: mira nomás lo que hiciste, otra vez la volviste a regar y bla, 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 bla. Eso pasa porque en realidad no sabes lo que Dios hizo con el pecado para poderte librar. Gracias, hijo. ¿No sabes qué? Lo que Dios hizo para poderte librar de qué. ¿Está claro eso? Dice la siguiente cita: el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Póngamelo, por favor. Te lo voy a explicar. O tú la riegas en algo, o consideras que la regaste en algo y te sientes mal, es porque tú sigues pensando que ese cuerpo es lo que Dios ve. Tú crees que el cuerpo de pecado en ti sigue vivo, sigue íntegro, sigue entero. Te lo voy a explicar así, mira, está difícil, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije de que el ADN te condiciona? ¿Sí o no? ¿Hacer de cierta forma? Ok. De igual manera, el cuerpo del viejo hombre en ti, la corrupción de Adán en ti, te condiciona a vivir y hacer de cierta forma. Pero resulta que ese cuerpo de pecado, la autoridad del pecado que tenía para matarte y separarte de Dios, ya fue destruido. O sea, su cadena para amarrarte y encadenarte a causa de tus equivocaciones ya fue destruida. ¿Dónde fue destruida? En la cruz. Esto es bien importante. Si no logramos entender esto, toda nuestra vida vamos a estar así, mira. Hoy me he portado bien, me siento muy bien, ando porque me he portado bien. Todo me va a salir bien y de repente, ¡pum!, te caes.
Ay, ¿qué pasó si yo me he portado bien? No has entendido quién eres. Sigues pensando que eres ese cuerpo de pecado, que eres ese Adán, y que dependes de tu cuerpo, que seas bueno y todo para poderte relacionar con Dios, y que dependes de que seas bueno para que Dios te ame y te vea con buenos ojos. Cuando realmente, por eso dice que las mejores obras del cuerpo para Dios son como trapos inmundos, porque este cuerpo reproduce lo que es. ¿Me explico? Este cuerpo reproduce ¿qué? Lo que es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Escúchame, yo en la carne soy mexicano, soy nayarita, pero en el espíritu soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Me entiendes? Tú también. Pero tú tienes que vivir conforme a la ciudadanía del reino de los cielos. Por eso le dice Jesús a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Si no vuelves a nacer, no puedes ver el reino de los cielos. Me explico, porque esta carne no tiene parte en el reino de Dios. Por eso Dios no quiso mejorar tu vida, decir, lo voy era rojo de pecado y lo hice blanco, entonces ya convive conmigo. No está hablando de tu cuerpo. La única forma en la que tú y yo podemos relacionarnos con Dios hoy en día es a través de su Hijo. ¿Sabes quién es el camino? Él es el único que te puede llevar. Solamente estando en Él te puedes relacionar con Dios. Tú tienes que identificarlo a Él en ti. ¿Qué no entendemos cuando dijo Pablo, ya no vivo yo? ¿Qué más dice? Ahora es Cristo. Pero tú ves aquí a este Daniel, sí, pero este ya no manda. Este es el vehículo en el que voy a vivir aquí hasta los 100 años, 101, 102. Yo creo que Dios me los va a conceder. Pues es que dice, el enemigo vino a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué parte no le crees? ¿Me explico? Todo es posible para aquel que cree. ¿Sí o no? Ahora, la gloria de esta vida es nada comparada con la gloria venidera. Por eso el apóstol Pablo dice, yo por mí ya me hubiera ido, pero ustedes me necesitan aquí. Entonces, cuando Dios quiera. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Me explico? Entonces, no nos aferremos a esta vida como algo grande. Esta vida es un regalo de Dios y te dio para que seas feliz, para que hagas su obra en la tierra, no la tuya. Ok, dice, porque la ley del espíritu de vida, ¿en quién? Piensa bien esto. Ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado. No es que me va a librar, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es confuso, ¿verdad? Es confuso, porque vivo todos los días en este vehículo corrupto. Fíjate bien, cada vez que yo me equivoco y me siento mal porque me equivoqué, me empiezo a revisar a mí mismo. Digo, a ver, espérame, ¿por qué me siento tan mal? Que no entiendo que ya no soy yo, que no entiendo que dice la escritura, bienaventurado el hombre a quien Dios ya no le lleva en cuenta sus pecados, sino que ya pasó de vida a muerte, de muerte a vida. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, en el Hijo, en Cristo, en el camino, en la verdad, en la vida. Ya pasaron de muerte a vida, ya. Entonces tú tienes que vivir de acuerdo a tu ciudadanía celestial aquí en la tierra.
Por eso Jesús dice, nosotros no somos de este mundo. No hagas tesoros en este mundo, no te vas a llevar nada. ¿Hacer tesoros en dónde? ¿Y por qué dijo eso el Señor? Porque realmente puedes hacer tesoros en el cielo. Y porque realmente la única vida real y verdadera es la que tus ojos no ven. Pero como te la pasas como Tomás viendo, para creer necesito ver. Entonces necesito que todo me salga bien, para sentirme que Dios me ama y que estoy bien. Y nunca te va a salir todo bien en este cuerpo. Por eso Cristo lo mató en la cruz. Por eso el cuerpo de pecado fue destruido, no mejorado, destruido, para que tú ya no seas esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabía, fíjate bien, Dios sabía y sabe que ni tú, ni yo, ni nadie podemos ser justos y perfectos en nuestra forma de vivir. ¿Me explico o no? Él ya sabe, Él sabe todo de ti y todo de mí. Él sabe que tú no vas a poder. Y porque no vas a poder, Él decidió por amor arreglar las cosas. La barrera que había, que era la autoridad que tenía el pecado, que era la muerte, vino, la tomó y la quitó, la pagó con su propia vida. ¿Me expliqué? Él fue a la muerte, Él fue al infierno para que tú y yo no vayamos. ¿Me entiendes? Él lo hizo para que tú no vayas. Haz de cuenta que el Padre crea su ley y dice: el que peca muere. Y se da cuenta que todos sus hijos pecaron en Adán. Pero ama tanto a sus hijos que dice: no voy a dejarlos perder. ¿Qué voy a hacer? Yo mismo voy a ir para que ninguno de mis hijos muera, para que no se pierdan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que obligó al mundo a ser perfecto. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que sea perfecto, ¿verdad que no? Ni haga buenas obras, sino que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ah, qué verdad tan grande que nunca me la dijeron. Escucha, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Grábate eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarte a ti. Él vino a condenar al pecado y a la muerte. ¿Me entiendes esto? Él vino y condenó al pecado y a la muerte. El juicio cayó sobre el pecado. Ya no tiene poder para separarte de tu Padre. Él venció, le quitó el poder al pecado. De esa forma nos hizo libres, porque nosotros, por nuestro ADN, ¿cuándo vamos a poder ser perfectos? ¿Ya me entendieron? Como nosotros no podemos ser perfectos, Él vino y quitó de raíz. Como haz de cuenta que dijo: yo sé que ustedes no pueden, pero yo voy a tomar un cuerpo como el tuyo y lo voy a llevar a la muerte. El poder del pecado nunca resucitó. ¿Quién fue el que resucitó? El pecado ya no resucitó. ¿Quién resucitó? Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. ¿Me entienden eso? Entonces, ahora que tú te equivoques en algo y te sientas mal, ¿sabes qué vas a hacer? En vez de decir: ya no voy a ir, ya me pierdo otra vez, esto no es para mí. En vez de hacer eso, lo que vas a hacer es glorificar a tu Señor, diciéndole: Señor, ahora entiendo cómo es que me hiciste libre. Lo único que me podía separar de ti, tú te lo echaste encima y fuiste a la cruz.
Lo único que me podía separar de ti, tú lo pagaste. Lo único que podía separarme de ti, tú lo quitaste de en medio para siempre. ¿Me entiendes esto? ¿Sí o no? Al tiempo. Gracias, muchas gracias. ¿Me expliqué o no? En serio, en serio. Lo único, el cuerpo de pecado del viejo hombre que podía separarte de Dios, Jesús se lo echó encima y fue a la muerte. Pero Jesús resucitó. ¿Me explico? Hoy, aunque te equivoques 1000 veces, que de hecho lo vas a hacer, esa equivocación queda en eso, en una equivocación. Ya no te puedes separar de Dios. Y el que dice, no, no, para ti será así, para mí no. ¿Me explico? Se quedaron así, ¿verdad? Es que, ay, oye Daniel, no digas eso, la gente se va a ir a pecar. Ay, como si ocuparan permiso. O sea, entiendan esto, la única forma en la que Dios te hizo libre del pecado fue destruyendo al pecado. La ley del pecado, escúchame, la ley del pecado te mantenía muerto. La ley del pecado te mantenía ¿qué? Separado de Dios. Por eso Jesús vino y tomó un cuerpo en semejanza de pecado para quitar esa separación, quitarla de en medio para siempre. Por eso ahora que te equivoques y te sientas mal, cae de rodillas al Señor y alábalo con todo tu corazón. Dile, Señor, ahora entiendo cómo es que me hiciste libre. Sin ti, si tú no hubieras hecho eso, escucha, si Jesús no hubiera hecho lo que hizo, tú y yo estaríamos perdidos para siempre, sin esperanza. Porque cuando carajos vamos a poder ser perfectos y santos nosotros? Nunca estaríamos perdidos. Así estaba la humanidad. Se regían por leyes, se regían por doctrinas, se regían por religiones fuertísimas. Y nadie pudo acercarse a Dios por nuestra condición pecaminosa. Porque el pecado estaba en el ADN, en la carne arraigado. ¿Me explico? La única forma de traer a casa a los hijos de Dios era incluirlos en el camino a casa, incluirlos a todos en la autopista de regreso a casa. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Me explico o no? Él te hizo libre a ti y me hizo libre a mí cuando quitó de en medio la separación. Te lo explico de esta manera. Antes de Cristo había un velo que protegía a los seres humanos de no morir. El que veía el arca del pacto, que es donde se manifestaba el poder de Dios, el que tenía línea de vista con esa arca del pacto, caía muerto a causa de la carne, de la corrupción del pecado. ¿Me estás escuchando? ¿Caía qué? Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Me explico? Entonces nadie podía estar en contacto con la santidad de Dios porque caía muerto. Y para que la gente no muriera así, cubrieron con velos alrededor el arca. Y nadie podía verla porque caía ¿qué? Aún el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, tenía que amarrarse unas campanitas en el vestuario y le amarraban una cuerda. Por si se dejaban de oír las campanitas, ¿qué crees? Lo jalaban de la cuerda, porque si alguien entraba a quererlo sacar, también moría. Esa es la realidad. ¿Están seguros de esto? ¿Me entienden lo que acabo de decir? Era a causa de qué? Del pecado en el ser humano. No era que, ay, acabo de hacer algo malo. No, está en la carne. Entiéndeme esto, el pecado está ¿en dónde? En la carne, es parte de ella. La equivocación es parte del ADN, es parte del humano caído, adámico. Aún el sumo sacerdote era un humano que era pecador por ser humano. Tenía que hacer un sacrificio de perdón, de expiación de pecados antes de entrar. Y aún así se la jugaba. ¿Me explico?
¿El velo era para proteger a Dios o para proteger a los seres humanos? ¿A quién? ¿A causa de qué? Del pecado, porque al estar en contacto con la santidad de Dios, ¿me expliqué? ¿Por qué crees entonces que cuando Cristo en la cruz entrega su espíritu, cuando Él muere, la tierra tiembla, se sacude, el sol se oscurece? ¿Y qué pasó con ese velo? ¿Qué pasó con el velo que protegía al ser humano de la santidad? ¿Alguien lo rompió? Se abrió un camino, escucha bien esto. Cristo abrió con su muerte un camino. ¿Un qué? Directo a la presencia de nuestro santísimo Dios. ¿Me entiendes? Cuando Él muere, muere con Él el pecado, la autoridad del pecado. Así lo voy a decir, la autoridad del pecado, la ley del pecado. Al morir esa ley del pecado, el velo se abre porque ya no se necesita. Jesús abrió un camino, por eso se abrió el velo. A partir de ese día nadie más volvió a morir así. ¿Entienden eso o no? Están bien enredados, ¿eh? Métanle la 4x4. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde los dejé? Jesús abrió un camino directo ¿a dónde? A su presencia santísima. ¿Por qué? Porque pudo quitar la autoridad del pecado. Ahora ya se puede el ser humano relacionar con Dios a causa de lo que Jesús hizo. ¿Me entienden esto? Esto es inmenso. Cuando entendemos esto, realmente lo entendemos. Entonces sabemos que este cuerpo ya no soy yo. Yo tengo otra ciudadanía que es eterna. ¿Me explico? Y la corrupción de este cuerpo quedó condenada. Ahí te va, última cita. Dice que condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado ¿en dónde? ¿Cuál carne? La misma carne tuya la tenía Jesús. La misma genética de Adán. En esa genética estaba inmiscuida el pecado adámico. Y esa era lo que tenían de amistad con Dios. Después cuando Jesús va a la cruz y muere junto con eso, terminó, se abrió el camino otra vez de regreso a casa para nosotros. Hay esperanza. ¿Me explico? Pues hoy dice, venid a mí. ¿Cómo dice? Ven a mí el que está cargado y cansado, que yo soy tu descanso. ¿Me explico? No es que unas pastillas para la cabeza para estar así. No, no. El descanso de Cristo en ti es que a pesar de los problemas de la vida, tú sabes que es temporal y tú sabes que hay un Dios que te ama y que controla tu vida en el buen sentido. ¿Me explico? Y que pases por lo que pases, Él no te va a dejar nunca de su mano. ¿Me explico? Ahora tienes esperanza. Porque lo que era imposible para quién, por cuanto era débil, ¿por qué? ¿Cuál carne? Esta es lo que te estoy diciendo. En cuanto te descuidas, tu carne arranca para el monte, ¿sí o no? ¿Sí o no? O nomás me pasa a mí. Nomás te descuidas poquito y ahí vas para el monte otra vez, porque está en tu ADN. ¿Sí o no? Por cuanto era débil por la carne. Dios, escucha, aquí está clarísimo. Si aquí no lo agarras, lo vas a agarrar. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Y por qué lo hizo? A causa del pecado. Condenó al pecado. ¿En dónde? Cuando murió la carne, ¿qué murió? ¿Me explico? Y dice, punto y coma,
¿Por qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en él, en nosotros. Entiéndeme esto, fuiste declarado justo. Escúchame, fuiste declarado justo. No es que tú eres justo y nunca te... No, es que Él, el mismo que dijo sea la luz, y a la fecha se siguen creando estrellas y planetas nuevos, esa misma boca te dijo a ti, tú eres justo. Yo te declaro hoy justo. ¿Está claro eso? Más o menos, ¿eh? Para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ya conforme a la carne. Es lo que te estoy diciendo. Ya no lleves cuentas tú de tus errores. Si Dios no los lleva, ¿tú por qué sí? Híjole, tan tarugos somos a veces, que Dios mismo dice, a mí tu carne ya estuvo, ya está pagada. No, pero es que yo me equivoco, es que yo, qué caray. Yo te declaré justo y santo. No, pero vieras cómo hago cosas. Yo, ay, cómo me equivoco. Entonces andas conforme a la carne. Sí, no, pues sí ando conforme a la carne, porque mira lo que hice y que yo y que esto y que el otro. Entonces hay condenación en tu vida. Te condenas a ti mismo. ¿Ahí vamos o no? Esfuérzate. No está fácil entrar. Tienes que entender que tu corrupción ya fue quitada de en medio. Y que cada vez que te equivoques y te sientas la reconconia, ¿sí entienden lo que digo por reconconia? Eso que agradécele a Dios y dile, Señor, si no hubiera sido por lo que tú hiciste para librarme de esto, yo no tuviera esperanza. Estuviera destinado al infierno para siempre. Date cuenta el tamaño del regalo de Dios. ¿El tamaño de qué? ¿Quién es la dádiva de Dios? ¿Quién es la dádiva de Dios? Jesucristo, el regalo. Nos libertó. Lo único que nos separaba de nuestro Señor, Él vino y lo quitó de en medio. Para que hoy tú puedas vivir una vida plena. Y cada vez que te equivoques, en vez de quererte regresar, mejor le agradezcas. Señor, ahora entiendo por qué lo hiciste. Porque lo hiciste tú, porque yo no puedo. Es que no sé si me estás siguiendo. Una vez que entiendes esto, ya no te vas a sentir mal de que, ay, ahora me siento bien porque me he portado bien. Ya no me siento muy mal porque me equivoqué. Tú te equivocas siempre, hasta dormido. ¿Sí o no? Estás dormido y estás soñando una tontería. ¿Sí o no? A mí me pasa de repente y despierto y digo, ya no más. Ay, Señor, gracias por librarme de este cochinero. Si no fuera por ti, estuviera perdido sin esperanza, porque yo no puedo. Por eso te he dicho, ningún ser humano ha podido alcanzar a Dios. Dios en su inmenso amor alcanzó a la humanidad por medio de Cristo. ¿Sí o no? Oye, Daniel, pero no digas eso, porque la gente se va a ir a pecar. De por sí, ¿cómo andan? Ya fulano hizo esto, sutano hizo lo otro. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, a mí no me han visto. No te han visto nomás. No saben lo que piensas, ¿verdad? Y lo que juzgas a otro. ¿Te acuerdas la parábola de la paja en el ojo? Dice, quita primero la viga de 4x4 pulgadas que traes en el ojo, para que le puedas quitar la pajita a tu hermano. ¿Me explico? No juzgues para que no seas juzgado. Por eso es tan fuerte cuando le dice a Pedro, levántate, mata y come. Había un montón, puro animal inmundo, prohibidísimo para los hebreos, comer el cerdo, todo eso. Pero levántate, mata y come. No, Señor, no. No. Nunca en mi vida, nunca. A la tercera vez el Señor le dice, Pedro,
ya no llames inmundo lo que yo ya limpié. No manches, no, 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 no. ¡Qué barbaridad! O sea, le está diciendo, Pedro, actualízate el chip. ¿Me explico? Actualiza tu chip porque ya te quedaste atrás. ¿Que no entiendes lo que yo hice? Aún la inmundicia yo la limpié, la pagué. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Cuando entiendes eso, entonces sientes gratitud en tu corazón y hacia tu Señor. El único que te podía juzgar, que estaba apto para juzgarte, fue el que murió por ti. Él fue el que murió por ti. Él dio su vida por ti. En lugar de juzgarte a ti, dijo, híjole, yo voy a la muerte para que Él no vaya. Yo voy a la muerte y al infierno para que mis niños no vayan. Yo voy a pagar, por el mundo lo voy a pagar. Entonces, al derrotar el pecado, nos hizo libres a todos. Por eso dice que el cuerpo del pecado fue destruido para que nosotros ya no seamos esclavos de este cuerpo. Escucha, te lo explico esto. Somos esclavos de este cuerpo por esta corrupción en la que vivimos en nuestro cuerpo. ¿Me explico? No hay manera, pues ¿cómo te quitas el cuerpo? ¿Cómo te quitas la carne? Pues ¿cómo? Si es automático, vives en ella. ¿Sí o no? ¿Dónde los dejé por ahí en el camino? Ay, si tú te riges de acuerdo a tu ciudadanía humana, vas a estar sacando cuenta de tu comportamiento. Y vas a decir, ay, pues llevo puntos buenos. ¿Cómo va mi escalafón de puntos? Pues ahí voy a hacer varios buenos porque el fin de semana voy a hacer muchos malos. No funciona así. Él te hizo libre para siempre. Y a causa de la gratitud por la que Él me hizo libre, como yo ya sé que Él me hizo libre, ahora ¿qué siento yo hacia Él? ¿Qué sientes hacia Él? Amor, gratitud, agradecimiento, ¿sí o no? Después de ver lo que Él hizo por ti, ¿cómo puedes tú vivir de forma egoísta? Si tú merecías la muerte, yo también, y Él fue a la muerte para que tú no vayas. Cuando no merecíamos nada, Él nos dio todo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me explico? Oye, Daniel, pero no digas así porque la gente se va a ir a pecar. ¿Sí, no? ¿Digo la verdad o le disfrazo? Y los asusto para tenerlos bien asustados todo el tiempo. Y escondan sus errores. Y vengan aquí y digan, sí. Y la mente pensando tonteras y no. ¿Me explico? Tú tienes que saber quién eres. Eso es todo. Eso es todo. Mientras tú sigas pensando que eres esclavo todavía de la pudredumbre del cuerpo humano, de los pensamientos y todo eso. Si tú piensas que eres esclavo, vas a ser esclavo. Pero si tú de veras crees que Cristo pagó tu libertad y derrotó al pecado para siempre, entonces serás libre. Y te digo una cosa, a quien el Hijo libertade, ese será verdaderamente libre. ¿Entiendes? ¿Tú eres justo y perfecto? ¿En la carne? Para entenderlo, ¿en la carne eres justo y perfecto? No. Pero Él me dio gracia. ¿Me explico? ¿Llegamos a algo o no? Cuando te equivoques y te sientas mal, ¿qué vas a hacer? Vas a entender y vas a decir, Señor, ahora entiendo a qué te refieres con decir libertad. A pesar de que me equivoque, a pesar de este cuerpo corrupto, tú me sigues amando y no me sueltas de la mano. Si no fuera por lo que tú hiciste, Señor, yo seguiría
sometido a esto. Seguiría sometido a que el cuerpo se porte bien, imagínate. ¿Me explico o no? Es que no sé. ¿Alguien tiene duda? Y aclaramos. Necesito que creas esto. Es que Él ya lo pagó. Y ahora tu buen comportamiento es una consecuencia. ¿Es qué? Es una consecuencia de gratitud por lo que Él hizo por ti. Si Él te perdonó, ¿cómo tú no vas a perdonar a tu hermano que te ofendió? Si Él te perdonó todo, Él te perdonó una deuda impagable y a ti te deben 100 pesos y lo traes atravesado. ¿Me explico? Es lo mismo. Ahora tú ya no vas a ir a echarte un clavado al charco de lodo porque tú sabes lo que costó tu libertad. ¿Me explico? Tú ya sabes. Entonces ya no quieres. Porque ya sé lo que costó. Pagó un precio muy alto. Qué ingrato sería yo. Y el Señor te dice: te amo, pero te vas a volver a equivocar. Y te voy a seguir amando. Cuando logres entender que mi amor por ti no depende de que te portes bien. Ese es el secreto de todo. La mayoría de las religiones te enseñan eso. Pórtate bien para que Dios te quiera, para que te puedas acercar a Dios. Así me decían a mí, para poderme acercar a Dios. No, yo nunca pude. Cuando entendí que fue Dios quien se acercó a mí por amor, entonces le debo mi gratitud eternamente. ¿Me explico? Y ahora entiendo perfectamente cómo es que Dios nos liberó a todos. Tú tienes que esforzarte a creer. Entonces, Daniel, no digas porque la gente se va a ir a pecar otra vez. La gente, mientras tú estés en ese cuerpo, vas a pecar de una forma o de otra. Porque esa carne así es. Pero Dios decidió amarte, perdonarte y justificarte. Ahora vivimos ya no para servir a este cuerpo. Escucha bien esto. Ya no vives para servir a este cuerpo. Esa es la diferencia. El cuerpo quiere monte, no se lo des. Lucha legítimamente contra eso. ¿Me explico? Lucha ¿qué? Legítimamente. No le des al cuerpo lo que quiere. Si tú le das a tu cuerpo todo lo que tu cuerpo quiere, se va a autodestruir. Piensa lo que te estoy diciendo. ¿Cómo? Hasta comiendo. Tú comes todo lo que el cuerpo quiera, a ver cómo terminas. ¿Sí o no? No estoy diciendo que te vayas y hagas lo que quieras. No, yo no estoy diciendo eso. Tú sabes si amas a Dios de corazón. Tú sabes si valoras realmente lo que Cristo hizo por ti. Si tú lo valoras realmente en tu corazón, ya no vas a querer hacerle maldad a nadie. Ya no vas a sentirte bien de guardarle rencor a alguien. ¿Me explico? Vas a empezar a perdonar, a amar a tu prójimo. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Lo único que te pide es una cosa: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Punto. Y te dice: no me llames Señor, 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 si no me obedeces. Lee la Biblia 5 o 10 veces, apréndetela de memoria, pero si no lo obedeces, no es tu Señor. ¿Me explico? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de ti. Yo me someto a lo que mi Señor dice de mí. ¿Me explico? No me llames Señor, Señor, si no haces lo que te digo. ¿Me explico? ¿Cómo yo debo, qué tengo que hacer yo para agradar a Dios? Primero, negarme a mí mismo. ¿Qué es lo que quiere este cuerpo? Odiar, cobrárselas. Me han hecho mucho daño, más soy una víctima y la víctima quiere retribución y yo, eso quiere tu mente. Tienes que negarte a ti mismo.
Si no te niegas a ti mismo, no le puedes servir a Él. Porque no puedes servir a dos señores. ¿Me explico? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. No le des a tu cuerpo todo lo que tu cuerpo quiere, porque lo vas a matar. ¿Me expliqué? El cuerpo, escucha, el Hijo de Dios en este cuerpo tiene que controlar al cuerpo. ¿Me expliqué o no? Tú tienes que controlar los deseos de ese cuerpo que tienes. Si lo sueltas, como caballo desbocado, se va a estampar. ¿Me expliqué? Entonces no es que no es que ay, se va a ir a pecar. No. No. El que va y hace maldad a otro, así lo voy a decir, no le sirve al Señor. Es duro, pero es la verdad. Dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo, hay fruto. Escucha, a veces le servimos a Dios porque nos sentimos indignos. En el fondo nos sentimos indignos. No hemos entendido la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Entonces le sirvo y le sirvo y le sirvo y le sirvo, queriendo hacer puntos buenos otra vez. Cuando lo que Dios quiere de mí es que yo me rinda, deje de odiar, deje de pelear, deje de ofenderme cada rato y de quererme cobrar la ofensa. ¿Me explico? Por eso toda la ley y los profetas se resumen en el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primero es Dios. Y segundo dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Y hazme caso en eso. Si no, no me andes llamando Señor, Señor. ¿Me expliqué? Ya les hablé de lo que es el arrepentimiento, ¿eh? Un cambio de dirección. ¿Cambio de qué? Antes era de esta forma, ahora voy a girar el volante de mi carro y voy en otra dirección. Y durante un tiempo que yo camine en esa nueva dirección, es el proceso de conversión. Arrepentíos y convertíos. ¿Me expliqué? Y la conversión empieza de adentro, no de afuera. Es algo íntimo. Ya no te sientes bien de estar juzgando a otro. Ya no te sientes bien de guardarle rencor a otro. Ya no. Eso me pasa a mí, no sé cómo te pase a ti. De repente me hacen enojar o algo y yo digo: no me voy a enganchar. Yo sé, si yo me enojo y me sigo guiando por el coraje, yo sé a dónde me va a llevar. ¿Me explico? Entonces me niego a mí mismo, aunque es más, renuncio a mi derecho a vengarme. Porque yo tengo que empezar a vivir como ciudadano del cielo. Y te digo una cosa, corrijo mis palabras, no es que es automático. Cuando Cristo vive en ti, empieza a haber señales. Habrá señales. ¿Me explico? Cuando la gente te dice: oye, te ves un poco diferente, como que ya no te enojas tanto, como que ya no eres tan rencoroso, como que ya no eres tan amargado. Es que ya está cambiando algo de adentro. Cristo está creciendo dentro de mí y yo estoy menguando. ¿Me explico? Me niego a mí mismo todos los días. Todos los días me niego a mí mismo. La mente dice: tú no puedes, eres indigno, eres esto. Yo me niego a todo eso. Y yo digo: yo soy digno porque Él me hizo digno. ¿Me explico? ¿Está claro? Ponte de pie, por favor.